todo quisiera enmarcar este encuentro dentro de esta manifestación, este festival de literatura, que es la Semana Internacional de las Letras en Español, que organizan los Institutos Cervantes. Es la edición Benengeli 2023 y ya es la tercera edición, si no me equivoco, de la Semana Internacional de las Letras. Esta Semana Internacional se da en los 5 continentes y participan en ella varios autores, algunos muy conocidos, otros menos, de los distintos países de habla española, y a nosotros en Toulouse nos ha tocado pues tener el placer, el gusto de tener de invitada a Myriam Chirouze, que es autora francesa y traductora del castellano al francés, y a Pablo Martín Sánchez, que es escritor en lengua castellana, pero también traductor de autores castellanos al francés. No, de autores franceses al castellano, uno y otro. Es decir, que lo hacen todo, y como lo hacen todo, voy a dejarles a ellos sobre todo la palabra, porque lo interesante es que hablen ellos. Lo primero que les quería preguntar a la una y al otro es que se presenten, si son tan amables, y que nos hablen un poco de su trayectoria y de lo que les ha llevado a ser primero escritores, escritora y escritor, y después traductores, o al contrario, a lo mejor primero traductor y después escritor o escritora. Eso nos lo van a decir ellos. Myriam, por favor, ¿quieres empezar? Merci. Je vais parler en français si ça ne vous embête pas, parce que c'est ma langue maternelle et c'est mon sens de traduction en fait. Moi je parle de l'espagnol pour le ramener vers le français, et donc je vais m'exprimer en français. Voilà, alors présenter qui je suis, moi c'est toujours un petit peu compliqué, soit on a l'impression de savoir très bien qui l'on est ou de ne pas le savoir du tout. Mais bon, j'ai commencé à écrire en fait depuis toute petite. Je fais partie de ces écrivains qui étaient des enfants écrivains. Et j'écrivais des contes, des histoires d'animaux dans des petits cahiers. Et puis j'ai aussi écrit quelques... comment dire, j'aimais beaucoup réécrire les films qui me plaisaient dans mon enfance. C'est-à-dire que j'ai réécrit certains films de Spielberg et de George Lucas. Et puis, très rapidement, l'envie d'écrire m'est venue. Je ne saurais pas la dater, mais je me revois... je devais avoir 13 ans environ, j'étais avec une amie au collège et on se racontait ce qu'on allait devenir plus tard. Et mon amie me disait, moi je serai actrice, et moi je disais, moi je serai écrivain. Et puis ensuite, on passait au réfectoire, se raconter nos vies futures, pleines d'imagination. Et donc j'avais déjà cette envie d'écrire très jeune, très jeune. J'ai toujours aimé imaginer des histoires. Alors l'envie d'écrire, en fait, quand on a envie d'écrire, on écrit. Généralement, on n'aboutit pas forcément dès le départ à écrire des livres, des ouvrages complets, mais cette envie est là, ça donne lieu à des manuscrits, des petits carnets qui se perdent ou qui sont gentiment gardés par votre grand-mère qui vous les ressort un jour à votre plus grande honte, en fait. Et puis, petit à petit, j'ai persévéré, en fait, tout simplement. Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce que j'ai persévéré. Et la traduction est venue se greffer un petit peu comme un prolongement de l'écriture, comme un autre genre littéraire. Mon genre littéraire de prédilection, c'est le roman. Et mon deuxième genre littéraire, c'est la traduction. C'est une autre façon, en fait, d'écrire, avec pas les mêmes contraintes, puisqu'en fait, l'histoire a déjà été créée, imaginée par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui s'est creusé la tête pour façonner l'histoire. C'est quelqu'un d'autre qui a été réveillé la nuit par les voix des personnages. Vous récupérez le texte et vous allez le transmettre dans une autre langue. Voilà comment les deux
les deux éléments se combinent pour moi. La traduction est une forme d'écriture. Et je crois qu'avec ça, je suis partie très loin de ta question qui était une présentation. Non. Donc quelqu'un qui a commencé petit et qui a persévéré, voilà, grosso modo. Très bien. Mais alors maintenant, Pablo va nous raconter sa trajectoire, qu'est-ce qui l'a amené a ça. Pablo, por favor, ¿qué es lo que te ha llevado a la escritura? Sí, muchas gracias. Yo voy a hablar en castellano porque es mi lengua materna y bueno, creo que está Sylvie para traducir a los que no lo entiendan. Y bueno, también agradecer a Luisa y a Marie-Laure y al Instituto Cervantes. Yo de pequeño no quería escribir, yo quería ser atleta. Quería correr, yo corría. Y bueno, y un buen día me di cuenta de que no iba a llegar muy lejos corriendo y que quizá pues llegaría más lejos haciendo algo que me gustaba mucho, que era actuar. Me gustaba hacer teatro, ¿no? Entonces empecé a estudiar teatro y actué. Y un día me di cuenta de que no llegaría muy lejos actuando tampoco. Y entonces pues dije, pues voy a escribir. Y la verdad es que ahí encontré mi verdadera, creo, vocación, ¿no? Y entonces, como mi madre era profesora de francés en un instituto de Reus, pues también me gustaba mucho la lengua francesa y me gustaba mucho leer, porque en el fondo yo escribía, pero lo que más me gustaba era leer, ¿no? Siempre he dicho un poco que podría estar tiempo sin escribir, pero no podría estar tiempo sin leer, ¿no? Y al final me acabé dando cuenta de que la traducción también era otra forma, como decía Miriam, de escribir. Y en el fondo, tanto la traducción como la escritura no dejan de ser formas de lectura, ¿no? Y me di cuenta que las tres patas de ese taburete que forma para mí la literatura eran esas tres, ¿no? Y que no puedo entender unas sin las otras, ¿no? Escritura, traducción y lectura. Para mí, traducir es evidentemente una forma de leer, una forma particular de leer, de interpretar, ¿no? Pero es que escribir también es en cierto modo una forma de traducir, ¿no? De traducir pues lo que tienes en tu mente o lo que tienes, no sé, tus sentimientos o lo que tu mano te dicta, ¿no? Y traduces casi corporalmente. Y finalmente leer también no deja de ser una forma de reconstruir y por tanto una manera creativa, ¿no? De transformar unas letras negras en fondo blanco, ¿no? En historias, en pensamientos, en emociones, y por tanto leer también es una forma de escribir en cierto modo y también de traducir, ¿no? Así que no puedo entender, claro, las monedas solo tienen dos, cara y cruz, ¿no? Pero para mí la moneda de mi vida, digamos, profesional tiene tres caras, ¿no? Que son esas tres. Bueno, pues ya empezamos a entrar un poco en vuestro proceso creativo respectivo. Habéis hablado de leer. Los dos sois lectores y precisamente nos interesaría tal vez saber cuáles son los autores, vuestros autores de predilección, los autores que os gustan más, los que habéis leído, los que leéis con más... Pero también nos interesaría saber cuáles son los autores que os han influenciado, que a veces no son los mismos exactamente. Podemos tener unos autores que nos gustan muchísimo y a la hora de ponernos a escribir, pues el estilo no son esos autores los que nos influencian, son otros que tal vez no nos gusten tanto, pero que ahí están. Myriam? Oui, alors en ce qui me concerne, les auteurs qui m'ont formée, qui m'ont marqué en premier lieu, ça a été tout d'abord des classiques. En fait, je suis quelqu'un de très classique dans ma formation parce que j'ai passé beaucoup de temps dans la bibliothèque de ma grand-mère qui était institutrice et professeure de français aussi et qui adorait les livres, les beaux livres et qui avait alors toute la collection de tous les Zola, tous les Balzac, tout le 19e siècle. Hein, quand on parle de classique, c'est surtout le 19e siècle, Dumas, Hugo, bien sûr. Donc mes premiers livres, mes premiers bonheurs de lecture, c'était vraiment de la littérature classique. Renforcée aussi par la formation que je recevais au collège, parce qu'en ce temps-là, on était quand même beaucoup plus axé sur les classiques et moins sur les contemporains. Et je me suis régalée en fait à lire les classiques. Pour moi, il y avait tout ce qu'il fallait dedans. Et aussi, je dois dire, une grande influence de tout ce qui est de la mythologie, les traditions
les traditions orales, les contes, toutes ces littératures-là ont été vraiment à la base de ma formation. Ensuite, je me souviens d'une vraie révélation quand j'avais 18 ans et que j'ai lu pour la première fois la première phrase de Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez, qui m'a définitivement marquée et qui m'a fait dire « Ah, waouh, je vais aller voir quand même ce qui se passe sur d'autres continents ». Et ça, c'était vraiment un moment très très fort pour moi, cette rencontre avec le réalisme magique. Ensuite, je ne saurais pas vraiment vous dire dans mes lectures de prédilection, alors plus celles du moment, on va dire. Ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup, alors je reviens encore au classique, je reviens encore au 19e siècle, à tout ce qui est le roman gothique anglais, le romantisme noir français, avec des gens, ça va de Mary Shelley. J'ai une très mauvaise mémoire des noms, surtout quand je suis en face au public, mais voilà, ce genre de littérature qui mêle un peu le fantastique et qui mêle, voilà, il y a quelque chose qui m'attire de ce côté-là, en allant creuser, en rejoignant aussi mon amour pour les contes et pour la mythologie. C'est un petit peu ce qui me guide en ce moment dans mes recherches d'écriture. Una pregunta, si puedo. Oui. Dices que te impresionó mucho la lectura de Gabriel García Márquez, la primera frase. Ah, sí. ¿Lo leíste en castellano o en francés la primera vez? La première fois, je l'ai lu en français. Je l'ai lu en français la première fois. Je ne sais plus qui était le traducteur. Et ensuite, je l'ai relu en espagnol. Oui. Bueno. Pablo, ta trayectoria y tus autores y tus lecturas. Sí, la pregunta que le acabas de hacer me ha recordado a Borges, uno de los grandes escritores argentinos, ¿no? Que decía que había leído El Quijote en inglés y que luego la versión española le parecía que no estaba a la altura de la inglesa, ¿no? Y me sirve hablar de Borges porque mis primeras lecturas, más allá de las de adolescencia o más allá de las infantiles, fueron de autores latinoamericanos, ¿no? Sobre todo los argentinos, Borges, Cortázar, Filloy. Y recuerdo perfectamente la primera vez que tuve la sensación de querer escribir literatura con mayúsculas fue leyendo un relato muy breve de Julio Cortázar, que a lo mejor conoceréis, que es Instrucciones para subir una escalera, ¿no? Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto, ¿no? Y claro, o sea, descubrir que me podía emocionar hasta las lágrimas, ¿no? Con la explicación de cómo se suben unos peldaños de una escalera me abrió un mundo increíble, ¿no? Y luego la influencia francesa también, a través de mi madre, es mi otra gran escuela, ¿no? Literaria. Sobre todo cuando descubrí a los autores ulipianos, del Ouvroir de littérature potentielle, sobre todo Georges Perec, ¿no? Recuerdo muy bien con 18 años o 19 leer La vie mode d'emploi, La vida, instrucciones de uso, y ese fue el siguiente paso, ¿no? Si Cortázar me había llevado a querer escribir, Perec me obligó a escribir, ¿no? Dije yo quiero hacer algo así en mi vida. Y desde entonces ha sido seguramente mi autor de cabecera, ¿no? Y luego Queneau, Calvino y también los contemporáneos. Y por supuesto mis contemporáneos también en España, ¿no? Una autora como Sara Mesa, que a lo mejor la habéis leído, o contemporáneos franceses como Violaine Béraud, a la que traduzco, ¿no? Que son autoras que a lo mejor, como decía Antonia, no escriben como yo, afortunadamente, escriben mucho mejor, pero que me fascinan y que me hacen seguir amando el placer de la lectura, ¿no? Hay otros autores que quizá me han influido más, como Javier Cercas, a la hora de escribir determinados libros, o Wajdi Mouawad, autor canadiense de origen libanés, el autor de Incendie, que me influyó mucho, pues, en un personaje de una novela mía que está por allí, porque él tiene una novela que se llama Anima, protagonizada por animales y narrada. Todos los narradores son animales, ¿no? Y bueno, pues esto
estas voces extrañas e imposibles. En fin, que al final yo también soy un poco ecléctico a la hora de dejarme influir por autores o autoras que me interesan en momentos determinados, ¿no? Has hablado, hablando de tus influencias, de Perec, etcétera, has hablado del grupo Oulipo. ¿Podrías explicar un poco qué es lo que te atrajo en el grupo de Oulipo y mencionar que, en fin, Pablo forma parte del grupo Oulipo, que es un grupo que nos va a decir lo que es, y hay muy poquísimos extranjeros en el Oulipo. Me parece que dos. Dos hispanohablantes, Sí, Eduardo Berti sí. y yo, y luego también hay americanos, el propio Italo Calvino italiano, belga, un alemán, pero la mayoría son franceses y francófonos. El Oulipo, como decías, el obrador de literatura potencial, que a mí me hizo ver que se podía escribir de otra manera, ¿no? Muchas veces pensamos que escribir, y yo antes también caía un poco en el tópico, es transmitir lo que tienes en la cabeza al papel, ¿no? Pero muchas veces yo creo que no es así. Yo creo que muchas veces la propia escritura genera las historias, ¿no? Y a veces, en mi opinión, lo más aburrido es escribir lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿no? Porque al final acabas escribiendo un poco siempre igual. Y lo más aburrido es la línea recta, ¿no? Ir de A a B en línea recta. Entonces, el Oulipo lo que hace es ponerse obstáculos por en medio, lo que en francés llamáis contrainte, ¿no? Para obligar al escritor a détourner un peu la chose, ¿no? A buscar una curva que muchas veces es mucho más rica y enriquecedora que la línea recta, ¿no? Esa noción del obstáculo, de la constricción, de la traba como fuerza creativa, es lo que a mí me fascinó del Oulipo, entre otras cosas porque es lo que han hecho los poetas toda la vida, ¿no? Tenemos aquí en esta maravillosa libreta que nos ha regalado el Instituto Cervantes, ¿no? Un soneto de Lope de Vega, ¿no? Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Lo que acabo de leer es el primer cuarteto de un soneto que tiene 4 versos en decasílabos, con rima en A, B, B, A, rima consonante. Todo esto no dejan de ser más que reglas de escritura, constricciones, ¿no? Trabas, obstáculos que se pone el poeta precisamente para decir algo que nunca habría dicho si no se hubiese puesto esas trabas, ¿no? Y eso es también lo bonito de la escritura. No decir lo que ya sabías, sino descubrir que tenías cosas que ni siquiera tú mismo sabías que podías decir, ¿no? Y yo creo que esa es, así resumida y muy apropiada, la enseñanza del Oulipo. Bueno, es muy interesante, sobre todo para nosotros, público francés, que en principio tendríamos que saber lo que es el Oulipo, y muchos de nosotros no lo sabemos, no lo saben exactamente. Y perdona, Antonia, simplemente para un nombre igual más conocido últimamente, el presidente actual del Oulipo es Hervé Letellier, que ganó el Prix Goncourt en 2020 y fue el segundo Goncourt más vendido de toda la historia del premio, después de L'Amant, de Marguerite Duras. Y que se ha traducido el de Hervé Letellier a 30-40 lenguas, entre ellas el castellano, que lo he traducido yo. Muy bien. Pues precisamente vamos a entrar en la escritura, en vuestra escritura. Ya has hecho hincapié tú, Pablo, que vuestras escrituras respectivas, me he dado cuenta al leeros, conllevan muchos detalles. Sois unos amantes del detalle. ¿Es importante para vosotros el detalle en la narración? Miriam, ¿es importante el detalle en la narración? Pues ¿qué sería una novela sin los detalles? Yo creo que se trata de transmitir algo, de dar una imagen visual. Tú hablabas de la lectura como un proceso creativo. Así que, je suis en train de parler en espagnol, c'est pour ça que je fais des fautes. Oui, la lecture est une création. Donc si on veut que cette création, nous en tant qu'auteurs, aille jusqu'au bout, il faut donner au lecteur des détails. Il faut les choisir, il faut qu'ils soient précis, il faut qu'ils soient orientés, voulus. Mais les détails, c'est vraiment ce qui va permettre de donner de la chair au livre,
on ne peut pas rester dans le général. De toute façon, si on écrit un roman, c'est pour parler de quelque chose de particulier. Donc, oui, ces détails-là sont ce qui donne vraiment l'image finale dans l'esprit du lecteur. Et je crois que c'est pour ça très important. Et puis, ça permet aussi de creuser, d'aller chercher effectivement dans notre propre esprit exactement ce que l'on a voulu dire. On ne parle pas d'une personne quelconque qui marche dans la rue, on parle d'une femme aux cheveux bruns avec des boucles d'oreilles en anneaux, une robe rouge et peut-être qu'elle a un talon cassé à sa chaussure. Ces détails-là sont très importants pour que vous puissiez voir la personne. Donc c'est la matière première, je crois. Sí, totalmente de acuerdo con Miriam, ¿no? En la escuela de escritura donde yo doy clases en Barcelona, utilizamos un término que creo que viene del latín, que es ecceidad. Ecceidad. Siempre queda muy bien decir esto a los alumnos porque parece que han aprendido una palabra. Y hace referencia a los detalles, pero no a cualquier detalle, sino a ese detalle que hace que la escena cobre vida, ¿no? Un detalle que es tan vívido que resulta auténtico, ¿no? Que resulta veraz. Porque luego están esos detalles, a los escritores nos pierden los detalles, a mí me pierden los detalles, sobre todo cuando escribo novela histórica, porque quiero ¿no? poner todo lo que he descubierto y todo lo que he encontrado en las hemerotecas, y a veces un exceso de detalles puede ahogar la propia escena, o puede ser un detalle que sea real, pero que no sea verosímil, ¿no? Curiosamente, la realidad tendría que ser siempre verosímil, pues no. Y entonces muchas veces más vale renunciar a un detalle verdadero, pero que no funciona narrativamente, y no lo contrario, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo porque creo que me explicaré mejor con una anécdota, que las anécdotas también a veces son detalles, ¿no? Que es en un libro mío, una novela que se llama El anarquista, que se llamaba Como yo, que sucede en la España de Primo de Rivera, en los años 20 del siglo XX. Yo descubrí que los presos en las cárceles españolas comían sopas magi, o maggi, no sé cómo las decís. Magi, ¿no? También existe en Francia, ¿no? Maggi. Ah. Y entonces yo lo puse en el libro, ¿no? Porque me parecía un detalle muy irreal. Pues ¿qué pasaba? Que los lectores del manuscrito, que era un grupito de amigos míos, cuando llegaban a ese pasaje, siempre me decían, oye, pero esto de las sopas magi, ¿estás seguro, no? Y luego iba al otro y lo leía y me decía, oye, esto de las sopas magi, ¿estás seguro? Y luego cuando se lo mandé a mi editor, me dijo, está todo muy bien, pero esto de las sopas magi, ¿estás seguro? Se salían de la historia. Se salían de la historia. ¿Y qué hice? Pues no comen sopas magi los presos en mi novela, porque era verdad, pero sacaba de la historia. Entonces, el detalle, le bon Dieu est dans le détail, et le diable aussi. Voilà, et le diable aussi, ¿no? Es decir, las dos interpretaciones. Nietzsche dice le diable dans le détail y no sé quién dice bon Dieu dans le détail. Me parece que es... C'est peut-être la même chose. Sí, más o menos viene a ser lo mismo. Más o menos viene a ser lo mismo. Bueno, y el diálogo, porque eso también es otro elemento importante de vuestra narrativa respectiva, el diálogo. ¿Cómo hacéis para que el diálogo a veces parece un diálogo corriente y no lo es porque es imprescindible en la narrativa? Oui, bah, le dialogue, c'est une autre paire de manches, hein. Il y a aussi comment dire, le dialogue s'impose à certains moments, mais il ne faut pas en abuser non plus. C'est comme les détails, il faut choisir. Et on ne peut pas faire parler un personnage comme parlerait une personne réelle dans la vie, parce que sinon il y aurait beaucoup de choses très inintéressantes. Bonjour, salut, ça va? Et toi, ça va? Comment ça? Bon, vous n'allez pas faire une page de deux personnes qui se rencontrent juste pour dire des banalités. Il faut aller quand même un peu au cœur de cible, comme on dit. Mais tout en gardant un certain aspect de réalisme. Et là, bah, c'est un petit peu, c'est à l'oreille que ça se travaille beaucoup. C'est l'expérience aussi. C'est vrai que c'est important de lire un texte à haute voix, de le faire lire, d'avoir un retour, d'affiner les dialogues et puis bon, bah, de se laisser porter aussi par les personnages. Mais en général, en ce qui me concerne, j'écris beaucoup
Et je relis beaucoup, je coupe beaucoup dans mon texte. Je me coupe en me disant qu'à chaque fois ça va être mieux. Donc je jette à la poubelle pas mal de choses pour arriver à ce dosage savant entre quelque chose de quand même travaillé mais qui a l'air naturel. En fait, c'est ça le but. Sí, yo me planteo los diálogos en narrativa de una manera muy teatral, ¿no? Precisamente por mi formación actoral. Y entonces procuro que los personajes nunca digan lo que piensan, porque cuando un personaje dice lo que piensa es muy aburrido. Entonces eso lo vemos muy bien en el teatro, ¿no? Porque en el teatro los actores y las actrices pueden decir una cosa y hacer otra, porque tienen el cuerpo, tienen el tono de voz. Y entonces yo procuro que mis diálogos en mis novelas sean también eso, ¿no? Es decir, que el lector pueda interpretar detrás de una réplica otras intenciones, ¿no? El subtexto. Para eso el maestro para mí es Chekhov, ¿no? En su teatro. Leéis Las tres hermanas de Chekhov, por ejemplo, y nunca dicen lo que piensan, ¿no? Están diciendo a lo mejor, oh, Moscú, Moscú. Y en el fondo están pensando una cosa muy distinta. Entonces creo que ahí está el secreto y también la dificultad, ¿no? Yo lo veo mucho en mis estudiantes, mis alumnos de novela, que cuando falla el diálogo casi siempre es porque quieren decir demasiadas cosas, ¿no? Por eso Antonia hablaba de esos diálogos que parece que banales, ¿no? O que no digan nada, pero que están muy llenos de contenido, ¿no? Y muchas veces caemos en el error de querer dar información al lector a través de los diálogos. Ça, c'est le pire, je crois, le dialogue qui en fait se dirige au lecteur et pour lui expliquer ce qui est en train de se passer, ça c'est vraiment à enlever absolument. On le voit beaucoup dans les films aussi, où deux personnages se racontent ce qui va se passer, ce qu'ils vont faire, mais tu dis mais normalement ils ne devraient pas être en train de se dire ça, ils nous le disent à nous et ça c'est un défaut. En teatro también, ¿no? Imaginaos que aquí empiezas a abrir el telón y aparece y está ahí Miriam sola. Y de repente entra otro personaje y le dice, oh, hija mía, que tienes tantos años y que vives en España, ¿no? Oh, es evidente que os lo está diciendo a vosotros, ¿no? Porque ya sabe ella que es su hija y que tiene la edad que tiene. Y que... Entonces, sí, efectivamente. Sí, es decir, que lo que parece trivial en el diálogo en realidad no lo es. Tiene que parecer trivial para ser natural, pero en realidad no lo es. Es la importancia. Bueno, a ver, esto es parte de vuestro trabajo de creadores. Vosotros también sois ambos traductores. Entonces, también nos interesaría saber esta otra parte de vuestra actividad artística e intelectual, hasta qué punto os puede influenciar, hasta qué punto puede haber interpenetración entre el autor o la autora a quien traducís y vuestra propia literatura o no, o ponéis un telón entre ambos. Myriam. Non, pour moi, ce sont vraiment deux casquettes différentes. Enfin, même si je vous ai expliqué que c'était deux façons d'écrire, deux genres littéraires, mais je cloisonne assez bien ces deux activités. En général, dans mon travail, dans une même journée, je vais consacrer du temps à mon écriture et du temps à la traduction, mais ça va être séparé, par exemple, par le repas de midi ou voilà, quelque chose qui sépare vraiment ces activités. Ce sont deux casquettes que je prends successivement dans une journée, de consacrer du temps pour mon écriture et du temps pour la traduction. Je ne me laisse pas influencer. À une époque, j'avais l'impression que cela m'influençait un peu, et puis finalement, je me suis rendu compte que pas tant que ça, en fait. Donc voilà, ça avance comme ça, tranquillement, j'ai envie de dire. Pues sí, a mí lo que más me gusta de traducir es que no tienes que inventar la historia, ¿no? La historia ya está ahí, ¿no? Y por lo tanto es pura forma. Yo muchas veces se lo digo a mis alumnos de traducción, les digo que se olviden del sentido, que lo importante es traducir la forma, y me miran así como diciendo, pero ¿cómo? Si se supone que traducir es traducir lo que está diciendo, ¿no? Y digo, sí, pero eso ya se os supone.
¿no? Como el valor al soldado, esa frase que se decía antes, ¿no? Ya se supone que vas a traducir lo que dice el original. Entonces solo tienes que preocuparte por la forma, por conseguir la mejor forma, la forma más adecuada para transmitir aquello que el texto está diciendo, ¿no? Y eso me encanta, porque es casi como un juego para mí, ¿no? El trabajo con la forma. No sé, Miriam, cómo es en tu caso, pero cuando yo escribo, lo que más me gusta es el proceso final. Cuando ya tienes la novela escrita, revisarla, corregirla una y otra vez. Ah, bueno. Claro, entonces, si eso es lo que más te gusta, traducir te tiene que gustar mucho, porque traducir es casi solo hacer eso, ¿no? Y por eso me puedo poner en cualquier momento, a lo mejor puedo tener media hora y además me encanta, no me da nunca pereza traducir. Me puedo poner media horita y venga, y saco una página. En cambio, escribir no, escribir necesito tener toda la mañana o toda la tarde, por lo menos 4 horas por delante, porque a lo mejor hasta la tercera hora no me sale nada, ¿no? Y entonces es como más duro, ¿no? Para mí. Y entonces, antiguamente, pensaba que yo traducía para ser mejor escritor, ¿no? Que era un entrenamiento, ¿no? Que me servía como entrenamiento. Y al final me acabo dando cuenta de que al revés también es cierto. Que escribir es el mejor entrenamiento para ser un buen traductor, ¿no? Y por eso a mis alumnos de traducción es lo que siempre les digo, ¿no? Leed mucho, claro, traducid mucho, pero escribid también, aunque no sea para publicar, sino para entender cómo funciona la escritura desde dentro, desde el origen mismo de la escritura, ¿no? Es como, no sé, a un árbitro de fútbol le diré, juega al fútbol, ¿no? No te dediques solo a ver fútbol, juégalo y entonces podrás arbitrar mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso es y por eso está tan relacionado para mí la escritura y la traducción, como decía antes, ¿no? Con sus diferencias, evidentemente. Pues precisamente en esto quería, por ejemplo, tú, Miriam, traduces a varios autores y varias autoras de lengua castellana, pero sobre todo traduces a una que es famosísima, a Rosa Montero, que es una mujer con una personalidad que ya conocemos. Y lo que quería preguntarte, y luego también te lo preguntaré a ti, Pablo, por ejemplo, para un Hervé Letellier o alguien así, ¿en qué medida hay una interpenetración o no entre una autora del tamaño de Rosa Montero y tú? Avec Rosa Montero, c'est une histoire très, très spéciale. Je pense qu'on peut parler on parle d'histoire d'amour, mais on ne parle pas souvent d'histoire d'amitié. Et ça, c'est une vraie histoire d'amitié. Nous nous sommes rencontrés il y a déjà presque 20 ans, à l'époque où j'enseignais le français, langue étrangère, à Madrid, à l'Alliance française. Et à cette époque-là, Rosa Montero avait demandé des cours de conversation pour pouvoir aller à Paris parler d'un livre à elle qui allait sortir. Et ce livre à elle, c'était La Loca de la Casa, La Folle du Logis, et qui est un livre qui parle d'imagination, d'écriture, de créativité et de toutes ces choses-là. Donc moi j'enseignais à l'Alliance française dans le département des cours particuliers, c'est-à-dire qui ne diplômaient pas. Et je me suis retrouvée donc à aller sonner chez Rosa Montero pour lui donner des cours de conversation. Et nous avons commencé à parler donc d'imagination, d'écriture et de créativité et de toutes ces choses-là. Nous avons commencé il y a presque 20 ans et nous continuons encore aujourd'hui de parler de ces mêmes questions, mais différemment. Entre-temps, je suis devenue traductrice, je suis devenue sa traductrice, je suis devenue écrivain. Notre amitié a continué à se consolider de plus en plus, à tel point que je lis souvent ses manuscrits, ou même elle me parle de ses idées de livres alors qu'ils ne sont même pas écrits. Je lui parle de mes idées de livres alors qu'ils ne sont même pas écrits. J'apparais dans son dernier livre, El peligro de no estar cuerda, qui traite de l'art et de la folie et tout ça. J'apparais comme un de ces artistes fous. Voilà, donc on a vraiment une très forte amitié. Et du fait que je parle souvent avec elle, c'est vrai que quand je la traduis, j'entends encore sa voix me parler. Et voilà, donc je ne sais pas si je me suis perdue dans... Esta amistad que se vale hasta en el momento de la traducción. Oui. Pablo,
Bueno, primero hablaré de mi relación con mis traductores, porque Jean-Marie Saint-Lô, que es quien me traduce al francés, ha traducido todos mis libros al francés, estuvo aquí en Toulouse hace 2 años, la última vez que yo estuve aquí, y la verdad que trabajar con él es una maravilla. Yo cuando empecé a estudiar la traducción me decían hay que traducir a los autores como si estuvieran muertos, ¿no? Pues igual que a Shakespeare no le vas a preguntar qué quería decir, pues a los autores vivos tampoco hay que molestarlos. Y en este caso Jean-Marie Saint-Lô es de la escuela totalmente opuesta, ¿no? Me manda páginas y páginas, ¿no?, de preguntas y dudas, y la verdad que me lleva mucho tiempo a mí, realmente. Pero bueno, como conozco bien la lengua francesa, o más o menos bien, pues siento que puedo también ayudar a su traducción. Pero no solo eso, sino que es que me hace repensar mi propio original. Y ahí me he fijado en los libros de Ombre Blanche, ¿no?, que tenían 2 ediciones de mi primera novela. Yo las detecto enseguida porque las primeras ediciones tenían el título en blanco y la última lo tiene en negro. Y es porque esa última es posterior a la traducción francesa. Y a partir de la traducción francesa yo cambié muchas cosas de mi libro. En su 7ª edición cambié muchísimas cosas y para mí es la única realmente, la primera reedición de verdad. Cambié nombres de personajes, espacios y todo, ¿no? Sí, pero gracias a que Jean-Marie Saint-Lô se había dado cuenta que había, pues, a lo mejor errores o que había incongruencias y por eso que en ese sentido es súper agradecido ese trabajo, ¿no? Y luego al revés, pues yo procuro ser, con mis autores a los que traduzco, ser más precavido, pero si los conozco, ¿no?, como en tu caso con Rosa Montero, en mi caso con Hervé Letellier, por ejemplo, pues también les pregunto cosas. Y en la Anomalie, que es la que ganó el Goncourt, yo también aparezco, ahora que somos los traductores que decimos aparecemos en los libros de los autores, aparezco, pero se necesita una lupa para leerlo. Porque en el libro hay una página del New York Times, falsa, por supuesto, porque ese es un libro escrito en un futuro inmediato, y si te fijas en el nombre del que escribe el artículo, se llama Pablo. Bueno, ahí dices, bueno, podría ser casualidad, pero luego, para eso necesitamos la lupa, miras el pie de foto y el fotógrafo se llama Martín Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, eso son pequeños guiños, ¿no?, que son más anecdóticos que otra cosa, pero que sí, pues permiten también, si tienes confianza con el autor, preguntarle cosas que a un autor al que no conoces no le preguntarías. Y en realidad, yo si a un autor o una autora no le pregunto nada, es mala señal. Quiere decir que el texto no me ha motivado lo suficiente como para intentar llegar al fondo del asunto. Si es un libro que no te importa demasiado, traduces, y si hay algo que no lo acabas de entender, pues lo interpretas, que para algo somos intérpretes, ¿no?, como bien sabe Sylvie, y tiras para adelante, ¿no? Bueno, y pregunta subsidiaria. Los dos os habéis interesado de una forma o de otra a la épica. O sea que habría que hablar un poco de la épica, porque me parece que es una constante en vuestra obra. Y si uno de vosotros dos quiere empezar sobre el tema, porque puede ir para largo. Para romper el ritmo, cojo yo y te dejo la pelota a ti. No, claro, el tema de la épica es el tema también de este festival, Festival Benengeli, y por lo tanto hemos tenido que reflexionar, tanto Miriam como yo, un poco sobre la épica en nuestra obra, ¿no? Y yo, en realidad, pues estos días pensando, me he dado cuenta de que en realidad mi obra es más bien antiépica, ¿no? Justamente el año pasado estuvo aquí, supongo que en este mismo escenario, Martínez de Pisón, con Marta Barrio, Isabel Tutón y no me acuerdo qué más. Y pues Martínez de Pisón dijo en una entrevista hace 4 meses en La Vanguardia, la he apuntado para que veáis que he hecho los deberes, diciendo que huyo de la épica porque la épica es la poesía de la guerra. La poesía de la guerra. Claro, la épica es la historia de los héroes, ¿no?, y de las batallas, y no solo. Pero yo creo que a mí lo que me interesa en mi literatura no son los héroes, sino precisamente la gente normal, incluso los antihéroes, ¿no?
el supuesto héroe de esta novela mía, El anarquista que se llamaba como yo, se llama Pablo Martín Sánchez. Si sois un poco hispanos, sabréis que eso no tiene nada heroico. O sea, es el nombre más vulgar que podáis encontraros, ¿no? Un héroe se tiene que llamar Superman, ¿no? Y cuando no se llama Superman y se llama Super López, que es un héroe de ficción español así muy de estar por casa, ya es un antihéroe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que busco precisamente darle la vuelta a la épica, ¿no? Creo que hay gestos épicos, ¿no?, en la gente, gestos heroicos en la gente, pero los que me interesan son precisamente los gestos heroicos de la gente corriente y no de los héroes, ¿no? Oui, alors ce thème de la littérature épique et de l'épopée, quand j'ai vu que c'était le thème de cette semaine de Benengeli, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher, l'épopée. Bon, déjà, on a l'impression de quelque chose à dépoussiérer, quelque chose un peu vieillot qui va nous ramener vers des littératures très anciennes, très antiques, hein, même. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et puis finalement, moi, tout d'abord, la définition qui me venait de mes restes d'études de lettres, c'était que bon, l'épopée, c'est ce qui raconte l'histoire d'un héros, comme tu dis. Ce sont des dieux ou des demi-dieux ou des personnes qui vont le devenir, qui vont faire des choses extraordinaires, qui vont faire des quêtes, qui vont ramener des objets magiques, qui vont faire toutes sortes de choses. Là, on est vraiment passé à autre chose. Puis on pense tout de suite à une littérature écrite dans une langue un peu bizarre, en vers, avec des phrases qui sont plus vraiment compréhensibles de nos jours. Donc l'épopée, c'est une vieille chose, quoi. Et puis finalement, en réfléchissant bien, je me suis dit, mais non, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce que, et précisément dans ce qui m'intéresse en ce moment et depuis quelques années, en fait, cette histoire d'aventure que va vivre un héros, ça n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui, et surtout dans la culture populaire, dans la littérature populaire, dans le cinéma, dans les séries, dans les bandes dessinées, dans toutes les façons de raconter les histoires. Parce que l'épopée, finalement, ce parcours d'aventure plus ou moins guerrière, plus ou moins barbare, que va accomplir un héros, mais en fait, ça a intéressé quelqu'un, un érudit très important du XXe siècle, qui s'appelle Joseph Campbell, et qui s'est mis un jour, il lui a fallu plusieurs décennies pour étudier toutes les mythologies du monde entier et tous ces récits primitifs dans le sens premier, hein, de fondateurs de civilisation. Alors il est passé par les récits Gilgamesh, les récits de l'Inde, les récits des peuples aussi qui n'ont pas vraiment de tradition écrite mais plutôt orale. Et en analysant tous ces récits de quêtes, de batailles, de victoires, d'épreuves, dont les héros sortent plus ou moins grandis, voire parfois ils sortent carrément morts de ces histoires, il a pu trouver un schéma qu'il a appelé le monomythe, parce qu'il a trouvé qu'en fait toutes ces histoires racontaient la même histoire, et que toutes les histoires sont en fait l'histoire d'une personne qui au départ n'est pas vraiment un héros, comme chantait Johnny, je ne suis pas un héros, mais plutôt une graine de héros et qui va le devenir. Et donc ce travail est éblouissant. Donc Joseph Campbell, hein, il a écrit, c'est traduit en français sous le titre du héros aux 1000 visages, et c'est un livre que j'ai lu moi il y a 4-5 ans de ça, parce que j'ai commencé à m'intéresser à ce chemin du héros. Et c'est en fait son travail a été ensuite repris. Bon, parce que Joseph Campbell, c'est un érudit, il a fait un livre qui est épais comme ça, qui est vraiment parfois difficile à lire, mais qui vaut le coup, à mon avis. Mais son travail a inspiré ensuite une personne qui s'appelle Christopher Vogler, qui travaille à Hollywood chez Disney et qui avait le travail de choisir quels étaient les scénarios qui devaient être produits ou pas. Et donc il avait sur sa table chaque semaine une quantité incroyable de scénarios. Il a eu besoin d'un outil pour déterminer qu'est-ce qui est valable ou pas comme histoire, qu'est-ce qui peut avoir une portée universelle, qu'est-ce qui peut parler à tout le monde dans un langage que nous comprenons tous, qui est celui de cette transformation en fait.
Et donc il s'est souvenu de Joseph Campbell et il est allé le relire et il en a sorti un petit résumé en fait. Et depuis, tout Hollywood ne jure que par le chemin du héros avec ses étapes, avec toute son... Et pas que Hollywood, hein, aussi de plus en plus dans d'autres productions, dans les livres. Et c'est vrai qu'après, quand vous regardez beaucoup d'histoires, en fait, c'est ça, c'est le chemin du héros, c'est comment on part d'un point de départ pour arriver à une transformation en passant par différentes étapes. Et c'est pourquoi ça nous parle encore tellement, finalement, sous une autre forme que celle des dieux anciens. C'est parce que ça correspond à des processus psychologiques profonds. On a tous dans nos vies besoin, à certains moments, de changer, d'évoluer. Et comme le héros au départ, on n'a pas envie de faire le chemin, mais il faut quand même y aller, on est obligé de passer par des étapes. Et finalement, il me semble que c'est une réincarnation de l'épopée, mais sous d'autres modalités, en fait. Donc je pense, moi, que l'épopée, au contraire, est partout dans les histoires qui nous entourent. Sí, en ese sentido es verdad y es cierto que en francés el término ego hace referencia es más amplio que en castellano, ¿no? Significa también protagonista, ¿no? El protagonista de cualquier historia c'est un héros, ¿no? Le héros, oui. Había aquellas novelas, no sé si... Oui, les romans dont vous êtes le héros, ¿no? Era el protagonista, ¿no? En español era elige tu propia aventura, se llamaban, ¿no? Entonces sí, es verdad. Pero ya que estamos en el Instituto Cervantes, yo quiero reivindicar, insistir en la idea esa, ¿no? De que la epopeya clásica seguramente termina con el Quijote, ¿no? Cuando el héroe está loco, ¿no? Y creo que la gracia de la novela moderna es que introduce ironía, ¿no? E introduce humor en algo que antes no había tanto, ¿no? Había en la comedia griega, por supuesto, pero el género épico, ¿no? Dentro de los tres géneros naturales, ¿no? Épica, lírica y drama, el género épico, el de la epopeya, era un género serio, ¿no? No podías hacer bromas o humor, ¿no? Y creo que la novela moderna lo que introduce es esa ironía, ¿no? También con el Tristram Shandy después de Sterne, y entonces ahí ya empezamos a apostar más por los antihéroes o por personajes como Don Quijote, que se cree un héroe, pero que desde fuera estamos viendo que es un pobre loco, ¿no? Bueno, yo creo que me parece que esto va a ser a modo de conclusión, es decir, rendimos un homenaje extraordinario a Cervantes y a su héroe antihéroe, porque la creación del humor en la novela de caballería se la debemos a él, y él es el creador real de la novela moderna. Muchas gracias a vosotros. Merci Miriam. Beaucoup. Sí. Vale, perdón. Esto era para darles las Perfecto, gracias muchas a los autores, porque soy una persona educada. Y ahora, si el público quiere intervenir, pues será con muchísimo placer. Si tenéis alguna pregunta para Miriam o para Pablo sobre lo que queráis, aquí están dispuestos a contestaros. Hola, yo ya sé que habéis dicho algo, pero a mí me queda la duda de cuando traducís, es una pregunta para los dos, cuando estáis traduciendo, como escritores que sois, ¿no os entra la tentación de decir, uy, esto lo diría yo mucho mejor que este escritor, que es que no se entera? Lo voy a poner yo, que lo seguro que lo pongo mejor. ¿De verdad que no os entra un poquito, no caéis la tentación? ¿Sois tan respetuosos, de verdad, sobre todo cuando os habéis dado cuenta que el escritor que lo está haciendo mal, ¿no? Porque no son todos perfectos, ¿no? ¿No os entra la tentación de dejaros llevar por vuestro yo escritor? Alors, je dirais que non, mais ce n'est pas un non très respectueux. C'est même, je vais être assez malicieuse là, je vais dire que quand une traduction m'inspire quelque chose qui peut être mieux,
je me le garde pour moi, pour le mettre dans mes propres romans. Voilà. Bon, c'est une blague un peu, mais non, en général, je ne suis pas tentée j'essaye d'être vraiment fidèle au texte original. Y yo, pues para generar un poco de polémica, voy a darte la razón en el sentido de que no se trata de mejorar el texto, por eso serían unas ínfulas, ¿no?, de yo voy a mejorar el texto, sino de que en el fondo, si traducir es interpretar el texto, y el objetivo es trasladar a la lengua de llegada aquello que tú crees que el texto transmite en la de partida, puedes llegar a pensar que aquello que el texto transmite en la lengua de partida lo transmite de la manera en que tú estás mejorándolo en la lengua de llegada. Sobre todo por compensación, porque a lo mejor en otros lugares no habrás llegado a conseguir lo que consigue el autor del original. Y, por lo tanto, esa estrategia de compensación te lleva a equilibrar la balanza, porque si no, quiere decir que tú ves algunos pasajes en los que podrías decirlo mejor y no lo haces y lo dices mal, pero entonces es que estás creyendo que todo lo demás que está bien en el original tú lo estás consiguiendo hacer al mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una cuestión de negociar contigo mismo, ¿no? Y decir, bueno, yo creo que el autor, y esa es la clave, si lo hubiese dicho en español, lo habría dicho así. Y como yo confío en los autores que traduzco, creo que el autor, si hubiese podido elegir, habría elegido la mejor manera de decirlo en español. Y por lo tanto no tengo ningún problema en, así dicho entre nosotros, no, que esto se está grabando, ¿no? No tengo ningún problema en estar al servicio del texto, más que del autor. Y si creo que estar al servicio del texto pasa por no ser absolutamente fiel al original, yo lo hago, porque estoy al servicio del texto y quiero que ese texto llegue de la mejor manera posible al lector. Es verdad que también he dicho muchas veces que el hecho de ser escritor me sitúa en una posición que a mí no me resulta cómoda, porque creo que otros traductores que a lo mejor no son escritores, o por lo menos no publican, pueden afearme este gesto y decir, no, es que tú lo haces porque como eres escritor, y no se trata de eso. O sea, si fuese solo traductor, creo que haría lo mismo. Creo que el engagement, el compromiso con el texto que estás traduciendo, pasa por intentar que sea lo mejor posible en la lengua de llegada. Pero vamos, que si ella hubiese respondido lo contrario, yo respondería lo contrario. Era solo para llevarle a... ¿Otra pregunta en el público? Buenas tardes. Al nivel económico, ¿cuál es la situación de la traducción por parte en Francia y en parte en España? Donde el mercado del libro quizás es menos importante que aquí. Bueno, es mi impresión, ¿no? Al nivel économique, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Moi, je comprends très bien. Ah ouais. oui, tu veux tu veux répondre alors? vas-y. Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu ce que... C'est simple. Est-ce que vous vivez de la traduction ou est-ce qu'on en vit bien en France? Oui, à mon niveau économique. Oui, voilà. Et puis Pablo aussi. Où je pense que le marché espagnol est quand même peut-être un peu plus restreint. Mais c'est peut-être qu'une impression. Je sais oui, pas. moi je vis de la traduction. Maintenant, j'enchaîne les traductions constamment. Je vis de la traduction. Mais ceci dit, je tiens à dire que j'ai des besoins modestes. Voilà, il faut le dire, je ne vis pas dans une grande ville, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas d'études universitaires à payer, voilà. Donc avec des besoins modestes, j'arrive à vivre de la traduction. Oui, non, là le problème se pose parce que en Espagne, c'est très difficile de vivre que de la traduction. Ah, es verdad. Gracias, me ha pasado como a ti antes. No, es verdad, en España es difícil vivir solo de traducir, ¿no?
Normalmente para poder vivir solo de traducir tendrías que tener encargos continuos uno tras otro, y eso no siempre sucede porque no es un trabajo estable, ¿no? Entonces, así los traductores muchas veces que viven solo de la traducción seguramente es porque traducen de distintas lenguas, ¿no? Y además es que las tarifas son muy bajas en comparación, pues, directamente con Francia o con otros países europeos, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya que se está grabando esto, pues aprovecho tu pregunta pues para reivindicar un poco también mejores tarifas para los traductores, porque cuanto mejores sean, mejores serán las traducciones. O sea, yo soy muy sincero. Yo cuando empiezo una traducción, yo calculo lo que me pagan y gestiono mi tiempo según lo que voy a cobrar. Y si yo para vivir necesito cobrar 20 euros la hora, o 15 euros la hora, o 10 euros la hora, pues lo voy a ajustar a eso. Entonces, si me pagan la página a 20 euros, que no llegan, en España está la página pues a, como mucho, 17, 18 euros, pero muchas veces te ofrecen 13, 14, pues yo sé que tengo que hacer una página cada hora si quiero vivir. Si me pagasen 30, pues haría una página cada 2 horas, ¿no? Entonces, claro que es importante, claro que sí. Y además nos pagan como derechos de autor. Es decir, los traductores somos autores de pleno derecho, ¿no? Y bueno, pues hay que exigir también para el arte condiciones dignas, ¿no? Bueno, dicho esto, traducir se puede vivir de la traducción y de otras cosas, ¿no? Para mí supone cada vez una parte más importante de mis ingresos, junto con la escritura y con las clases, ¿no? Sí. ¿Hay otras preguntas de otro tipo? Hola, buenas tardes. Una pregunta. En los dos casos sois traductores de una lengua extranjera a vuestra lengua materna. Escribís, sois novelistas. ¿Habéis tenido la tentación de traducir a la lengua extranjera vuestros propios libros? No. Dos letras, no. Non. Je ne m'y risquerai pas, déjà parce que je pense que je ne suis pas capable d'écrire en espagnol, donc de traduire mon livre en espagnol, je n'y arriverai pas. Et en plus, je pense que même si j'y arrivais, je serais tentée de le réécrire, c'est-à-dire d'en faire une version de plus, qui ne serait pas exactement la traduction de la version française, mais qui serait une version espagnole. Donc, non. Puis bon, en tant qu'écrivain, j'ai plutôt envie d'écrire les livres qui me trottent dans la tête que de revenir sur un livre déjà écrit, publié. Je préfère le laisser à des traducteurs professionnels. Y yo, por ahondar un poco más, yo soy catalán, entonces yo soy bilingüe castellano-catalán. Ni siquiera así me traduzco al catalán, porque mi lengua materna es el castellano, ¿no? Traducirme al francés lo odio, prefiero escribir directamente en francés, de verdad, he escrito a veces en francés directamente, pero autotraducirme al francés no lo soporto, no. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Merci. Pendant nos études à la fac en espagnol, il y avait beaucoup de profs qui nous disaient toujours attention, traduire, c'est trahir. Et donc, traditionnel, est-ce que parfois vous avez cette espèce de réflexe ou cette peur de... Non, en fait, moi, pas vraiment, parce que je me dis que cette phrase, elle vient d'une traduction déjà de l'italien, et donc finalement que ça ne concerne, c'est un jeu de mots qui ne concerne qu'une langue, et je me dis, je m'en débarrasse, je n'ai pas envie de... Bon, par contre, c'est vrai qu'il faut parfois prendre des libertés. Moi, j'essaye de ne pas trop en prendre. Je préfère rester vraiment le plus fidèle possible au texte original. Je sais que d'autres traducteurs n'hésitent pas, par exemple, lorsque vous avez deux phrases dans la langue originale, à n'en faire qu'une en français ou à enlever certains mots. J'essaye vraiment de tout restituer et de rester fidèle au rythme, de rester fidèle le plus possible à la petite voix qu'il y a dans un texte et de la rendre, même avec une autre langue, mais de rendre quelque chose de à peu près, de presque pareil. Je crois que tout est dans ce presque.
Sí, estoy de acuerdo con Miriam que el éxito de esa comparación es el hecho de que es un juego de palabras, una paronimia, ¿no? Solo cambia una letra, traduttore, traditore, ¿no? Que seguramente no se citaría tanto. Pero más allá de eso, creo que sí que el debate es importante. Y yo, en ese sentido, soy un poco diferente de lo que ha dicho Miriam. Yo entiendo la traducción como un acto creativo y como una interpretación de un texto. Y esto es un poco heterodoxo lo que voy a decir. Pero yo cuando leo una traducción no quiero oír solo la voz del autor. Quiero oír también la voz del traductor. Normalmente no es la línea que se defiende más, ¿no? Normalmente el traductor debería ser, ya que antes he hablado del árbitro, como un árbitro, ¿no? El mejor árbitro es el que pasa desapercibido, ¿no? Pero yo no. Porque yo vengo del teatro. Cuando yo voy a ver una obra de teatro y voy a ver un Hamlet, yo no quiero solo escuchar al Hamlet de Shakespeare. Yo quiero escuchar la voz del actor que interpreta a Hamlet. Y por eso puedo ir a ver otro Hamlet distinto, porque escucharé la voz y el cuerpo de ese otro actor. Entonces, cuando yo leo una traducción, también quiero escuchar la voz del traductor. Y por tanto, no me parece que pueda traicionar nada, sino que será su interpretación, ¿no? Sé que no es lo más ortodoxo que pueda decir un traductor, pero en eso sí que estoy completamente convencido y no cambiaré mi opinión al respecto. Oui, c'est Merci. c'est vrai que c'est très juste. On ne peut pas dire que d'un acteur qu'il a trahi Shakespeare. Ou, voilà, il l'interprète, et pareil pour les pianistes qui interprètent Chopin. On ne peut pas dire qu'ils trahissent Chopin. Chacun a sa façon de se l'approprier. Sí. No, yo quería que, como traductores, nos hablarais de esas zonas de verdadera dificultad que habéis tenido a la hora de traducir. Por ejemplo, se me ocurre el argot, ¿no? El argot. La jerga, el argot. Cuando tú tienes que pasar un vocabulario juvenil de los años de ahora, ¿cómo lo traduces? ¿Dónde lo sitúas? ¿Al castellano de Barcelona, al castellano de Sevilla, al castellano de Madrid? O igual, ¿no? Cuando, yo no sé si Rosa Montero utiliza, pero es el tema, por ejemplo, de esos retos y decisiones que tenéis que tomar, ¿cómo lo solucionáis? Ça me fait penser à un cas que j'ai eu dans un roman de Raphaël Rey, où il fait apparaître à son personnage une madone, une vierge, qui parle avec l'accent de Malaga et avec le patois, le jargon de Malaga. Bon, déjà, il a fallu que je comprenne ce que ça voulait dire. C'est pas toujours évident, donc là, il y a tout un travail de recherche pour vraiment essayer de cerner, mais quel est le ton? Est-ce que c'est un ton vraiment très régional? Est-ce que c'est un ton qui dénote d'une particularité sociale, d'une classe sociale? Donc tout ça, c'est tout un travail. Et ensuite, je me dis comment je vais rendre ça pour un lecteur français, parce que je ne pouvais pas. Alors je ne sais plus si c'était le quiche ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas le faire parler avec un français standard, parce que ça ne... Alors j'ai fait quelque chose en m'inspirant un petit peu du marseillais, du provençal, que ça sonne un peu du sud, que ça sonne un peu comme un personnage pétulant, haut en couleur, et que comme ça, cette madone qui apparaît au lecteur français, ben, on sente qu'elle incarne quelque chose de... Voilà, qu'elle ait le même esprit que cette madone de Malaga. Du roman de Raphaël Rey. Mais c'est là, c'est vrai qu'on est amené à devenir créatif dans ces moments-là. Après, c'est aussi dans ces passages-là où il y a ces effets de compensation. Quand un terme d'argot, on n'arrive pas vraiment à le restituer, ben on va basculer l'argot sur une autre partie de la phrase, ou rééquilibrer. Voilà, toutes ces choses-là nous demandent plus de jeu d'acrobate dans nos traductions. Sí, yo en ese sentido soy bastante masoquista. Cuanto más difícil, más me gusta. Los juegos de palabras, el argot, todo eso me encanta. Pero tengo clavado una espina en la traducción de l'Anomalie de Hervé Letellier, el Prix Goncourt, porque ahí hubo una frase
que se autodestruía a sí misma, se autofagocitaba. Era como una paradoja clásica, os lo voy a explicar. Bueno, todos sabéis la manera distinta de relacionarnos en Francia y en España con el usted y el tú, ¿no? En España todo el mundo se tutea casi enseguida y en Francia no. Entonces, la escena en cuestión son dos personajes, ella trabaja para él, ella es joven, él es mayor y, por supuesto, se tratan de vous, ¿no? Y empieza así la escena cuando se conocen. Pero luego la escena evoluciona y meses después esos dos personajes tienen una complicidad ya increíble, se hacen bromas, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces llega un momento en el que el narrador dice, si fuesen españoles, se tutearían. Es decir, si hablasen en español, se tutearían. Claro, pero en mi traducción están hablando en español. Se tienen que tutear, porque si yo los pongo a tratarse de usted con esa complicidad, no funciona. Es que no funcionaba, ¿no? ¿Qué camisa ha traído usted hoy? No, se tenían que tutear. Y claro, cuando llegas a esa frase dice, si fuesen españoles se tutearían. Esta frase la he escrito para ti, ¿no? La he escrito para joderme. Completamente. Entonces, claro, digo que es como la paradoja clásica esa del barbero, que todos los barberos, no sé cómo es esa, que no puede ser lo uno y lo contrario, ¿no? Es decir, si les hago hablarse de usted, y no puedo poner la frase. Pero si les hago hablar de tú, tampoco puedo poner la frase. ¿Qué hice? Quite la frase, ¿no? En connivencia con el editor. Le dije, oye, ¿qué hacemos? Es que se autodestruía a sí misma. Cualquier opción que tomase se autodestruía a sí misma, ¿no? O sacaba al lector y el lector hubiese tenido que pensar, claro, es que estos son los franceses y no sé qué. Bueno, en fin, eso bueno, a veces tenemos que asumir que o transponerlo con otro idioma, si fueran... Entonces, no sé qué es. Sí, podríamos haber buscado otra cosa, a lo mejor, si es verdad, en vez de tutearse, no sé, que se tocasen, ¿no? Si fuesen no sé qué, se tocarían, o no sé, a lo mejor podríamos haber hecho algo así. Pero bueno, claro. Sí, sí. Si fuesen españoles estarían todo el día de cañas. Yo quería preguntaros a los dos, ¿qué estáis haciendo ahora? En novela, escribiendo más que traducir. Y eso, para los dos que nos contestéis, pero también me gustaría que nos contaras cómo se entra en el Ulipo. ¿Te llaman? ¿Llamas tú? Y luego nos contestáis a qué proyectos de escritura tenéis cada uno. Vale, el Ulipo efectivamente se entra por cooptación. No te puedes tú presentar, ese es el método más seguro para que nunca seas miembro del Ulipo. Y entonces, bueno, antiguamente se hacía por carta postal, hoy en día se hace por correo electrónico y recibes un día una invitación para formar parte del Ulipo. Es tan banal como eso, ¿no? Y luego, eso sí, una vez has entrado en el grupo no puedes salir. Es para toda la vida. Bueno, solo existe una manera de salir del Ulipo, que es suicidándote ante un notario que certifique que te suicidas solo para salir del grupo. No vale aquello de, bueno, yo me iba a suicidar y de paso salgo del Ulipo. No. Entonces, bueno, esto lo hizo Queneau cuando fundó el grupo, porque él venía del grupo surrealista, ya sabéis aquello de, pues ahora entras, ahora te echo, ahora no sé qué, no sé cuántos. Para evitar todo esto, decidió que una vez estás dentro, c'est à vie. Y además los muertos siguen formando parte del grupo y invitados a las reuniones que hacemos todos los meses, aunque excusados por causa de fuerza mayor. Dicho esto, pues respecto a lo que estoy haciendo ahora, yo acabo de terminar un proyecto que sería un poco largo de explicar, pero que está inspirado precisamente en Perec, en Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, y lo que he hecho ha sido seleccionar 10 plazas de la ciudad de Barcelona para hacer una tentativa de agotamiento de la ciudad de Barcelona en 10 plazas. Y me he ido durante un año con 10 fotógrafos distintos a esas plazas a pasarme el día entero yo escribiendo todo lo que veía, todo lo que oía, todo lo que pasaba por mi cabeza para intentar agotarlas, y esos fotógrafos lo mismo pero visualmente, ¿no? Y ahora lo que queremos hacer es una exposición que ya hablaré con la directora del Instituto Cervantes de Toulouse, por si les interesa, y hacer una exposición de, pues eso, de las 10 plazas. Y tengo embauché, bueno, he convencido a un comisario artístico, comisario de arte de Barcelona, para que lo mueva.
Bien, moi, je viens de terminer un roman en fait, qui sortira en début d'année prochaine chez Buchet-Chastel, mon éditeur habituel, qui s'intitule L'homme au perroquet vert. Donc là, je suis en phase de repos par rapport à ce livre et en fait, je commence déjà. En fait, ce qui est pour moi mon étape préférée, c'est de construire le prochain roman. Voilà. Donc je suis en ce moment dans tout un jeu de construction, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Voilà. Me parece que ya no hay más preguntas, ¿o sí? No. Pues entonces, si se han agotado las preguntas, nos queda darles otra vez las gracias a nuestros dos autores por su presencia, por su disponibilidad y por lo interesante que han hecho este encuentro, ¿eh? Y muchas gracias al público por haber estado aquí primero, en estos días que ya empiezan a ser un poco de preverano, y sobre todo por las preguntas que habéis hecho que nos han permitido aclarar un poco más el trabajo de los dos autores. Muchísimas gracias y hasta el año que viene, a lo mejor, para otro Berengeli.